Hola, bienvenido a todo el mundo a Crónicas de un Debray Anunciado. Oh, 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 vamos. Bienvenidos a Crónicas de un Debray Anunciado. Yo soy Diego, soy escritor. Bienvenidos a jueves del estreno de Final Fantasy VII. Hoy, como es jueves, vamos a hablar de cosillas un poco que no tienen que ver con temas, ni herramientas narrativas, ni tropos, ni nada. Es un poco más para... Pues en general lo que estos streams también intentan hacer es ayudar un poco a generar más educación mediática. Porque entre más educación mediática tenemos, más mejor consumimos cosas, mejor consumimos arte y más evitamos, bueno, y desarrollamos pensamiento crítico, que es muy importante. Hablando de pensamiento crítico, hoy vamos a hablar de cómo criticar y más importante, cómo ser criticado. A lo que voy. Vamos a tener que definir qué es una crítica, la diferencia entre crítica y reseña, y luego ejemplos y pasos o reglamentos, por así decirlo, para hacer una crítica y para recibir bien una crítica. También vamos a hablar de qué es una crítica constructiva, qué es una crítica destructiva. Y sí, va a ser un stream sencilleto, acá ligereto, bonito. Y vamos a iniciar. Y ya iniciamos. Digo mucho iniciar. That's weird. Anyway, ¿qué es una crítica? Una crítica, pues, iniciamos con dificultades porque una crítica tiene tres definiciones principales. Tiene, según la Real Academia Española, la RAE, hay tres tipos de crítica, que es la capacidad de analizar y juzgar una obra de manera imparcial y desinteresada, o sea, de una manera fría, anotar tanto los pros como los contras de una obra. La segunda definición hace irónicamente definición de que una crítica es apuntar solo las cosas negativas de algo, defectos, errores, lo que ustedes quieran. Y la tercera definición es cuando algo es crucial o importante o es algo difícil o que está comprometido por otras cosas. Esa es una situación crítica. Nosotros para... chinga, tengo el hoyo partido. Qué raro. Anyway, este... Hoy nos vamos a empezar en el primero y en el segundo tipo de definiciones, porque la segunda es una a mi parecer, es una malinterpretación y mal uso de la primera definición de crítica. Una crítica, entonces, especialmente vamos a hablar a cualquier cosa, es algo imparcial, es algo donde en teoría no tienes que poner de ti o no tienes que tener tus, este, espérenme, dejen, traduzco porque tus prejuicios o tus sesgos hacia lo que estás criticando. Por ejemplo, si yo estoy criticando una película romántica o una historia romántica o algo por el estilo, no voy a permitir que mis sesgos de que no es una historia, que no son géneros que a mí en general me gustan, eso, si yo estoy criticando, no va a influenciar a lo que yo diga. Una crítica no es una reseña es un resumen de la historia con ciertos elementos de opinión o de calificación. Es decir, una reseña te va a contar la trama, te va a decir, los personajes funcionan, la historia es tal, 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 tal. Pero la diferencia es, una reseña es algo, es más sobre la experiencia, es más sobre qué te hizo sentir esto. Y una crítica, una buena crítica, es algo lógico, es algo frío, es algo que califica o que muestra los puntos de lo que se está viendo como producto. Es decir, como película, cómo está armada, como libro, cómo está estructurado, etcétera, etcétera, etcétera. Una crítica, por ejemplo, va a ser, no sé, esta película se alarga mucho en el segundo acto, esta película no tiene, el desarrollo del personaje termina inconcluso, pero en esta película los beats de la historia son efectivos, generan buena, te van a pegar emocionalmente, la actuación está muy buena, la dirección ta, 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 ta. Son estas partes que conforman el gestalt de todo, lo que la crítica observa y lo que la crítica resalta. Una reseña es
se va a enfocar más en, es una historia de tal, que trata de tal, que pasa esto, este, 5 de 10, me gustó esto, me hizo sentir esto, me hizo... Por eso en sitios como Rotten Tomatoes, que tómenlo como una pizca de sal, o sea, Rotten Tomatoes y Metacritic no son sitios para los que ustedes, para que sean su Biblia en lo que les gusta o en lo que consumen. Usualmente se divide en dos, en la audiencia y en la crítica. La audiencia va a dejar reseñas, va a dejar, por ejemplo, no sé, Godzilla peleó contra King Kong y casi lo mata, 10 de 10. Eso es una reseña. Una crítica de esa misma película sería los personajes humanos alentan la película, no hay un gran conflicto entre Kong y Godzilla porque se sabe que Godzilla va a ser el campeón, el ganador, aunque la película trata bien el conflicto con Kong porque hace que empaticemos con Kong. Está muy bien dirigida, los efectos especiales están a la par de lo que se está acostumbrado a adaptar. Ya pueden ver. Entonces, si vas a pedir una crítica de tu obra, de tu historia, tienes que ir con alguien que sepa criticar, alguien que te vaya a criticar y y que no sea su opinión, o sea, que no se sienta que no te dé cosas subjetivas. La subjetividad es una reseña, es más, aunque no es necesario, la reseña también es una forma de crítica muy válida. La reseña suele hoy en día estar más contaminado o más, sí, contaminado en el sentido científico, es decir, que una cosa que no pertenece a ese grupo se está colando a ese grupo, con cosas subjetivas, con cosas pasionales, emotivas. Eso, la reseña ya hoy en día es eso, cuando una crítica en teoría no tiene que ser eso. Ahora bien, ¿para qué sirven las críticas? Las críticas sirven y no sirven. Existen en un ocaso muy interesante en el zeitgeist popular. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, si es mala o es buena, si es algo que tú quieres ver o algo que tú quieres consumir, lo vas a consumir o lo vas a ver o lo vas a leer. Si es algo que no te llama la atención, rara vez una crítica te va a convencer. Las críticas sirven para dar un marco de referencia no a la obra, sino interesa al que critica a o sea, lo que está criticando, al quien está criticando. Y esto lo que genera es un rapport, genera un bagaje que tú como audiencia o como consumidor, si es alguien cuyas críticas de algo que tú has consumido son muy similares a ti o idénticas a ti, en un caso, en el ideal platónico de la crítica, pues vas a ponerle atención a lo que este crítico o esta materia crítica diga. Es decir, si yo sigo mucho a X canal o a X revista de cine y estoy muy de acuerdo con lo que ellos han dicho con películas que yo ya he visto, pues claramente si vi una reseña de una película que yo no he visto o de algo que yo no he consumido y dicen que es bueno, que es palomita, pues me voy a dar el riesgo de verla y de consumirla porque es posible que tenga un pensamiento o una historia o una reacción muy similar. No es perfecto, lo que le gusta a uno no es universal, siempre va a haber excepciones, siempre va a haber reglas. Y aunque ahorita me contradije de que es difícil que una reseña no, no haga que una persona consuma, eso es a nivel individual. A nivel masivo, una crítica poco a poco puede ir plantando semillas, puede ir plantando curiosidades y genera más revenue. Una reseña... No, perdón, eso no es una crítica, eso es una reseña. Me estaba equivocando. Una reseña es lo que genera bullicio. ¿Por qué? Porque son reacciones emocionales. Son reacciones, esto está bueno, esto está malo. Y como el ser humano, como animal social que somos, reaccionamos a las emociones que nos son presentadas, si vemos que algo genera mucha emoción positiva, pues lo vamos a ir a querer ver. Una crítica nos ayuda a entender y a delinear el por qué eso es objetivamente bueno. Digo objetivamente porque a final de cuentas
en cuestiones de arte, en cuestiones de medios, la objetividad no existe como tal. Mi caso favorito, El hombre lobo de Benicio del Toro. Objetivamente es una excelente película. El guión respeta al original que se está adaptando. Tiene excelentes actores que actúan lo mejor que pueden. Gran soundtrack, tienen un muy buen soundtrack, un soundtrack que genera las emociones positivo, que genera las emociones necesarias, la iluminación está perfecta, los efectos son una mezcla entre tradicional y tal, y es una mala película. Es una mala película en práctica. ¿Por qué? Porque no existe la objetividad. Es decir, puede haber personas que les haya encantado, como hay personas con mal gusto que les gusta el universo de Snyder de DC. Pero una crítica puede decir esto es lo que tiene en su favor y esto es lo que tiene en contra. Una reseña es me gustó o no me gustó. Entonces, por eso es importante tener los dos. Por eso están en Rotten Tomatoes, en Metacritic. Es bueno tener tanto reseñas de audiencia como calificaciones de críticos. ¿Por qué? Porque si tú eres una persona que se va más a el producto por el producto en sí, es decir, si quieres ver una película por cine, es decir, porque te gusta el cine, porque te gusta consumir el cine, pues te vas a ir por la crítica, cómo está construida, cómo está presentada. Si a ti te gusta, si eres más casual, por así decirlo, y lo que quieres ver, quieres que te genere emociones o cosas así, te vas a ir más por reseñas. Entonces, resumiendo, ¿para qué sirve una crítica? Para entender de manera más fría o de manera más académica el por qué una cosa es considerada buena, por qué estas cosas son premiadas y estas cosas no, por qué a veces la película mejor construida del año no es la película que gana al premio mejor del año. La respuesta es por política en el caso de los Óscares, los Globos de Oro y los Emmy. Usualmente cuando es premios de gremio es pues porque no, como lo hemos dicho, no porque todo tenga los ingredientes para funcionar, va a funcionar también como se espera. El arte es así de caótico y alberga estas multitudes. También para qué sirve la crítica, y esto ya es de una manera un poco más para atrás, más de manera de negocio. Buena crítica es igual a más oportunidades de trabajo. Si te critican muy mal una obra, por más que se venda, vas a ser tratado como creador o autor de porquería, pero que genera lana. Vas a ser un Paulo Coelho, vas a ser un Carlos Ruiz Sánchez, vas a ser un Arturo Pérez Reverte, que tuvieron una cosa buena, pero tienen tan cosas malas que ya mucha gente los compra por morbo o para odiarlos. En cambio, críticas buenas van a hacer que tus obras tengan reediciones, van a hacer que puedas tener más tratos para contratos de película, contratos de serie, para que otras editoriales empiecen a buscar la siguiente edición de tu obra. Es decir, una crítica es también a un nivel más de negocio, funciona como un sello de calidad. Como lo dijimos en el de restaurante, no porque algo es 5 estrellas es más delicioso que algo de 3.5 o que un restaurante callejero. Todo depende a qué le traes gusto a ese momento. Pero sí, pero cuando estás moviéndote en ese ámbito, sí tener 5 estrellas es mejor que tener 3.5. Sí tener algo bien criticado, algo bien recibido, algo bien reseñado, o cuyas reseñas son las positivas porque son detalles a los que no quiero entrar, es mejor a futuro, a posteriori, que solo tener buenas reseñas. ¿Por qué? Porque las reseñas son efímeras, las críticas son más permanentes. Veamos el universo cinematográfico de Marvel. Siempre reseña bien, siempre tiene buenas reseñas las películas, y son películas que envejecen como la leche. Con excepción de Los Vengadores 1, la trilogía de Guardianes de la Galaxia, La Pantera Negra 1 y Capitán América 2, todas las demás películas han envejecido mal. Son fine, y la crítica sí los trata desde un inicio, de esto es lo bueno, esto es lo malo, ta, 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 ta. Retomando, en el ideal platónico de la crítica es por qué es,
cómo está construido y si esta construcción está buena. La reseña es me gustó o no me gustó. En un mundo ideal, estas estarían combinadas y así se generaría una opinión, aunque sesgada por el gusto, también que se pueda aplicar estas opiniones más frías, más lógicas. ¿Y por qué tienes que aprender a cómo criticar y por qué tienes que aprender a cómo ser criticado? Porque tienes que aprender, vamos a empezar a hablar de cómo de cuando estás criticando. Cuando estás criticando algo, cuando tienes que ser no parcial, estás dando tus opiniones del producto en sí como producto. Es decir, no estás criticando al que lo está haciendo, aunque es imposible, en teoría, pero es a lo que a lo que tienes que apuntar. No estás criticando al creador ni a la persona, no estás dando opiniones emocionales, sino tienes que dar opiniones de qué funcionó y qué no funcionó. Y aparte, y esto es un dato muy importante de la crítica, siempre tienes que apuntar a ser constructivo. Es decir, si dices que algo no funcionó, tienes que elaborar en el por qué no funcionó. Si algo funcionó, tienes que elaborar en el por qué funcionó. Y ahí es donde entramos en las situaciones divertidas, que es una crítica constructiva y una crítica destructiva. Una crítica destructiva es, lo hiciste mal, y no opinan. Y si intentas explicar el porqué de las decisiones, es, aún así está mal, no me importa. Eso es una crítica destructiva porque está tachando, está calificando algo sin dar el porqué. No estás diciendo me gustó o no me gustó, no es una reseña. Estás diciendo esto que tú hiciste está mal, esto es una porquería. Y rehusas a decir, y rehusas a elaborar. Eso es una crítica destructiva. Una crítica constructiva es esto no funciona. Esto no funciona porque está así, porque está contrastando con esto, porque está chocando con esto, porque tú me dijiste algo que está contradiciéndolo antes o lo estás contradiciendo un punto después en un sentido en el que no se siente planeado. Eso es una crítica constructiva. ¿Por qué? Porque si tú le dices a un escritor, a un creador de arte eso, a un creador de historias eso, cuando él esté haciendo el siguiente proyecto, lo va a tener en mente. Ok, esto no les gustó por esto, entonces vamos a intentar que la siguiente ya no genere eso. Una crítica constructiva mejora la construcción del arte, mejora el esquema del arte, la construcción y la presentación del arte. Una crítica destructiva lo único que busca es pues puede ser una pelea de egos, puede ser... Hay muchas razones por las que una crítica destructiva es mala y por qué daña al arte. Y hoy en día, gracias a la falta de educación mediática, mucha gente piensa que la crítica es destructiva, es decir, el segundo significado de una crítica, que solo es señalar lo malo. Y no, si solo señalas lo malo de una obra, estás dañando al autor, en el sentido de que, pues si de lo único que se habla es de lo malo, pues ¿qué es lo bueno? O sea, ¿qué estoy haciendo bien? Entonces tienes que hacerlo constructivo, tienes que hacerlo en la primera definición, imparcial, sin sesgos, sin juicios de valor, sin juicios de emoción, no tienes que darle una reseña. Una crítica tienes que esforzarte a que se mejore. Otro ejemplo, yo doy mi historia. Si yo recibo una de esto no me gustó, ok, es una reseña, pues no me importa. Si alguien dice, no me gustó, está mala, pues voy a tener, chinga, pues ¿por qué? Si no me dicen, pues así de, no, pues está mala porque los desarrollos de personaje no están claros, porque este, esto que empecé a leer lo contradices acá, o perdí interés en los personajes, siguen sin ser críticas como tales, críticas puras, pero ya se están acercando a algo en lo que yo como escritor puedo decir, ok, puede que aquí pueda yo mejorar esto. Si alguien llega y me dice, oye, esto me gustó, esto no me gustó, esto está bien hecho, o sea, me gusta cómo se siente la ligereza de tu historia, cómo está construida la trama, cómo las preguntas que planteas se responden después, pero lo que no me gustó es que esto aquí se siente confundido porque estás diciendo esto, pero se da a entender esto, pero estás poniendo al personaje de esta manera, pero aquí actúa de manera incongruente con lo que me has presentado y no lo justificas.
Eso yo lo agradezco porque es, ok, esto es en lo que yo tengo que trabajar, es lo que yo tengo que mejorar para la siguiente. ¿Y cómo llegas a dar una crítica constructiva? Para dar una crítica constructiva, los pasos que tienes que seguir son: no critiques a la persona. Jamás critiques nunca digas, esta obra es mala porque el escritor es malo. El escritor puede ser malo, puede tener más obras malas que buenas. Pero esta obra tiene que ser criticada por sus propios méritos. No porque, ay, es otra gran obra del maestro, no. Una buena crítica es, esta es una buena obra porque la obra es buena, no porque viene de la pluma del maestro. O esta obra es mala porque viene de este pendejo. No, la obra es mala por la obra en sí. Tristemente, y yo también soy culpable de esto, si no me gusta el autor, pues voy a ir sesgado hacia una obra. Volvemos a lo mismo, este es el ideal platónico de una crítica, es a lo que toda crítica debería de apuntar, no lo que son. Lo que son, vamos a ser sinceros, es una mezcla entre reseña y crítica y usualmente nos apuntamos más a la reseña. Por eso lo más popular es un review, una reseña. Primer paso para ser buen crítico. No es la obra por sus propios méritos, no apuntas al autor. Da cosas negativas y explica por qué para ti o por qué tú sentiste que son negativas. Repite lo mismo con las positivas. Y ve si intentas explicar por qué es positivo, intentas mejorar porque son negativos, tienes una opción. Si das opciones de cómo tú puedes, de cómo tú crees puede mejorar, eso ya no es una crítica, eso ya es una reseña. Eso ya es tu opinión. En una crítica no des tus opiniones de ninguna manera. Tú tienes que ser frío, tú tienes que presentar, aquí están los hechos. Tú eres un abogado, por así decirlo. Más bien eres un científico, aquí están las pruebas, aquí está, tu historia es una tesis, aquí yo la estoy comprobando y aquí está lo que la antítesis de esto, lo cual no, por lo que no funciona o por lo que no es bla bla bla. Una reseña, eres un abogado porque intentas convencer a otras personas a tu punto de vista. Eso es para hacer una buena crítica. ¿Cómo puedes ser criticado? ¿Cómo tú puedes mejorar para recibir críticas? Vamos a hablar primero de la manera de pasos y luego de la manera más difícil en el sentido de que más trabajo va a conllevar hacia ustedes. O que más trabajo les va a conllevar. La primera es, cállate el hocico mientras te están dando la crítica. No opines, no justifiques, no nada, no expliques, no digas, pero tal, no. Calladito te ves más bonito, haz que estos pendejos terminen primero. B, tómalo de quién viene. Si es una persona cuya opinión respetas mucho, perfecto. Si es una persona cuya opinión no respetas, ¿para qué chingada madre le aceptaste una crítica? C, no te lo tomes personal. Y esto es lo más difícil para una persona artística. Tú creaste esta obra, tú escribiste esto, dirigiste esto. Esa cosa tiene tu sangre, sudor y lágrimas. Claramente, si alguien te dice lo malo o te lo dices, claramente no entendieron tu visión, porque el único que entiende tu visión eres tú. Así que no es un ataque hacia ti. Una buena crítica no es un ataque hacia ti. Si ya dicen esto es malo porque lo escribiste mal, ya es un ataque hacia ti, descártalo, no importa. Bye. Pay no mind. Y lo más importante de cómo aceptar una buena crítica es, y nos vamos a ir con el otro punto ahorita, o con la otra manera, es saber escoger a tus críticos. Esa es la segunda parte. Escoge a tus críticos. ¿Cómo eres alguien que sabe ser criticado? Porque sabe escoger a sus críticos. Sabe poner atención. Sabe a qué críticos ponerle atención. En el mundo de la literatura hay algo llamado unos lectores beta. Son los que van a escribir o los que van a leer una versión semifinalizada de tu manuscrito y tu deber como escritor es saber qué pedirles a tus lectores beta. A un lector beta le puedes pedir una crítica de, oye, quiero que seas muy frío y muy neta con esto. O puede ser, oye, ¿te gustó o no? Dame una reseña, dame cómo te da el feeling.
Un lector beta puede ser un editor, puede ayudarte en el proceso de edición más adelante, pero un editor no puede ser tu lector beta, porque un editor lo está viendo de maneras distintas. Si tú estás dando tu obra a un lector beta, tienes que entender qué es lo que vas a recibir de este lector beta. Cuando tú se lo das a un editor, no estás buscando una crítica, estás buscando una ayuda, estás buscando que pulan el manuscrito. Cuando se lo das a un lector beta, estás haciendo dos cosas. Estás sondeando el mercado, o tienes que estar sondeando el mercado con las personas que son tu target, que son tu objetivo, o estás, en dado caso, buscando a una persona cuya opinión respetas mucho y que estás buscando que te diga qué funciona y qué no funciona, para luego tú regresarlo, trabajarlo, editarlo y luego volverlo a sacar. Entonces, ¿cómo escoges esto? ¿Cuántos lectores beta tienes que escoger? En el proceso que haces esto, te estás volviendo un buen crítico, porque, bueno, alguien que sabe ser criticado. ¿Por qué? Porque estás siendo conciso en lo que les pides, solo dime si te gustó o no, o oye, quiero que seas muy frío en esto, quiero que me des las netas de las netas. Así, pues aprendes a callarte el hocico cuando te estén dando lo que te estás pidiendo, a no tomártelo personal porque es lo que tú les pediste, y empiezas a discernir cuando ellos lo están haciendo personal o cuando le están dando lo que tú pediste. ¿Cómo escoges a unos lectores beta? Tienes que escoger a personas con las que tú confiarías tu obra. Ya sea registrada o no, el copyright existe desde que tú lo escribiste. Si tú puedes comprobar que la fecha de escritura es la tuya, ahí existe tu copyright. Los derechos de autor son distintos, es otra cosa que igual hablamos en otro stream en otro día, en otro jueves. However, tienes que ser alguien a quien tú le vas a confiar tu obra, que no te la va a intentar robar, que no te la va a intentar plagiar y que tú estás cómodo que ellos lo tengan por un largo rato. ¿Por qué? Porque no les vas a demandar un tiempo a tus lectores beta. Tus lectores beta te están haciendo un favor. Un crítico pues es su trabajo, pero no estamos hablando de críticos, ahorita estamos hablando de lectores beta. Y cómo los lectores beta te ayudan a ti a ser criticado. Tú se los vas a dar usualmente con que tengas 3 lectores betas, 3, 4 es un buen número. Lo que yo les recomiendo es a 2 lectores beta les vas a pedir reseña, a 2 lectores beta les vas a pedir ya unas opiniones más frías. A los que les vas a pedir una reseña, whatever, no tienes que ser tan frío a la hora de juzgarlo. Sí tienen que ser personas cercanas a ti, personas en las que tú confíes. A los que les vas a pedir una crítica de tu obra, tienes que respetar sus opiniones y tienes que buscar a uno que sea tu audiencia y a uno que no sea tu audiencia. ¿Por qué es importante uno que no sea necesariamente tu audiencia? Y digo, no es que le des a... Porque el que no es tu audiencia va a calificar tu obra como producto, como con una visión de esto funciona, esto no funciona. A mí no me gusta, pero esto sí veo que funcione, esto puede funcionar, esto definitivamente no funciona. Si se lo das a un target audience, va a decir, esto me encanta, esto sí, esto me gustó, esto está medio flojo. Y una vez que cotejes esto, vas a tener unos puntos más medios de tu obra y tú vas a decidir a cuál hacerle más caso en dado caso. Si a las críticas negativas de alguien que no es fan o que no es tu target audience, pues puedes tomártelo con un granito de sal, pero lo positivo vale mucho, porque eso es lo que objetivamente es bueno de tu obra, es lo que lograste transferir de tu obra. Así como al que le gustó, pues al que es target audience, lo que le gustó te lo vas a tomar un poquito más a la ligera porque pues está diseñado, está escrito eso para que esas personas lo disfruten, pero lo negativo va a tener más peso, porque ese es tu target audience, eso es lo que esta gente que quieres que consuma lo tuyo, en lo que se va a fijar. Entonces ahí está ese teje-maneje. A las otras que le den reseña es cómo la audiencia, el público en general va a poder recibir esto. Todos tienen su peso. Y una vez que empieces a trabajar o empieces a recibir esto de los lectores beta, vas a aprender a ser criticado, vas a aprender a qué es un ad hominem, vas a aprender a qué es un ataque a la obra y a qué se puede sentir de que pues no entendió, no lo leyó bien, no vio esto, no vio tal,
O en el otro caso es, no vio esto porque no vio esto. O esto le gustó porque claramente está diseñado para emular esto. O, esto le gustó. Ok, vamos a conservar esto. Vamos a tratar de que sean así. Y también lo más importante, tanto para criticar como para ser criticado, es no busques la perfección. Un crítico puede sentirse que está buscando la película perfecta. No, un buen crítico, la historia perfecta, no, un buen crítico jamás va a buscar eso. Un buen crítico lo que va a buscar es que esta obra que está dando su opinión sobre sea lo mejor que puede ser. Porque no existe tal cosa como la mejor historia del mundo. Si existiera, qué pinche horror, porque eso significaría que nosotros como especie ya no podemos mejorar en ese ámbito. Si leen una crítica y se siente de esto es una no es como tal. Si una crítica empieza a comparar una obra con otra, ahí es una zona gris. Porque si la obra que está siendo criticada está claramente inspirada por esta otra obra, obviamente hay que compararla. Tiene sentido. Pero si la influencia o la inspiración es más superficial o no es tan profunda, que esté comparando el crítico esto con lo otro, no habla bien del crítico. Una obra tiene que sostenerse por sus propios méritos. Esto también no quiere decir, y por eso se enseña cómo criticar, coño. Porque también hay que aprender a no tomarle en el vacío. Una historia en el vacío. Sí tiene que aguantarse por sus propios méritos, pero también hay que entender el contexto en el que fue escrita, también hay que entender lo que se quiere decir, el contexto del escritor, del autor. También eso hay que considerarlo a la hora que está haciendo una crítica, porque no es lo mismo leer, ver una película de Ryan Coogler que habla de la experiencia negra a ver una película de, no sé, de Clint Eastwood hablando de la experiencia blanca en Hollywood o de la experiencia de las minorías raciales en Hollywood. Ryan Coogler va a tener más peso porque A es uno de esos, B lo vivió en carne propia. Clint Eastwood que esté hablando de minorías no tiene sentido porque es blanco republicano tejano de lana, de familia de lana de los Eastwood. Así que no significa que no tenga puntos buenos, pero es un punto de vista muy sesgado. También, tú como criticado, también tienes que entender que esto no se lo toma en un vacío, que esto es, hay que entender también de dónde viene, cómo viene, qué viene detrás de todo esto, de lo que te están diciendo, y aprender a que tú no eres perfecto, a tenerlo internalizado e integrado en tu mente, en tu inconsciente, en como quieran llamarlo, que tu obra va a tener fallos. Pero también hay que entender que la mayor parte de los fallos que tú le ves a tu obra, nadie los va a notar. Tú los vas a notar porque tú lo escribiste. Claramente tú lo vas a notar. Cuando un crítico te apunte a esos fallos, es que esos fallos ya están fuertes. Pero entiende que tu obra no es perfecta y nadie va a estar esperando la obra perfecta. Si empiezan a esperar la obra perfecta, tienes unos malos fans, no les hagas caso, aléjate de ellos, son psicofantes más que fans. Son psicóticos. Entonces, en resumen, ¿cómo ser un buen crítico siendo objetivo e impersonal? ¿Cómo ser una buena persona que es criticada, sabiendo a qué ponerle atención, sabiendo cómo poner atención y siendo impersonal y no tener sesgos a la hora de quién te está criticando? Es complicado, hay muchas contradicciones que acabé de decir, hay muchos puntos que igual quedaron sueltos, pero es por la propia naturaleza de la crítica de la mente de la experiencia humana. Tan es así que es un sujeto de estudio, es un campo de estudio en la literatura, en el arte. A la gente les enseñan a ser críticos, les enseñan historia de la crítica, les enseñan teoría crítica, les enseñan un chingo de cosas que yo no sé. Yo solo estoy hablando como alguien que ama mucho este pinche ámbito y que puede y que tiene la suficiente empatía para saber de dónde viene algo y saber que pues a veces es un negocio y no es en contra tuya. Aquí les voy a dejar porque tengo que jugar un chingo de Final Fantasy un poco.
Si- Como siempre, suscríbanse al canal, denle like, follow, lo que sea en YouTube, suscríbanse en Twitch. No, no se sientan comprometidos en platicar o en dejar comentarios. No es importante esto, con que estén es más importante. Los lurkers son los que le dan vida a estas cosas. Si les gustan, háganlo saber. Yo soy Diego, esto fue una crónica de Brian Anunciado. Los veo el lunes a hablar del, de la trama de una historia, cómo construirla, buenos ejemplos, ejercicios para hacer algo bueno. Tomen agüita y sean buena gente.